Buenos días, jóvenes. Buenos, Buenos días, profesor. ¿qué tal? Buenos días, profe. Bueno, ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, profe. Buenos días. Tengo aquí a 14 personas que están conectadas. Ahí, bueno, vamos a continuar con la clase de Filosofía del Derecho. Pues bueno, en este formato que es de el Meet, transmitiendo en directo, las clases van a ser grabadas, van a ser colgadas en el sitio, en el Moodle. Y pues bueno, darles la bienvenida nuevamente a esta clase, pues considerando las contingencias, las medidas que se han emitido al respecto de el COVID-19, pues ya ustedes están más que enterados que, pues bueno, esto va a seguir eh, pues hasta finales de mayo, según las autoridades. Y bueno, la finalidad es, pues, aplanar la curva que llaman de contagio, ¿no? No sé si recordarán, pues, esta cuestión del COVID la habíamos comentado en clase como una situación totalmente atípica, extraordinaria, en el cual, pues bueno, implica que las naciones estén necesariamente vinculadas ante esta pandemia y pues bueno, estas medidas son parte de ello. Créanme, este tema pues también, las medidas del COVID vamos a analizarlas, es muy interesante esta situación atípica de cómo las naciones están vinculadas, están forzosamente eh, eh, unidas en una contingencia de esta naturaleza. Y pues bueno, por supuesto que tiene implicaciones a los derechos humanos, tiene implicaciones a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajo, de reunión, de asociación y bueno, todo aquello que implique la aglomeración de personas, esta medida de la sana distancia, cómo repercute para los negocios, para los trabajadores, para la actividad económica en general y bueno,
cómo puede dar lugar a diversas medidas que el gobierno ya está implementando, ¿no? Y bueno, en las distintas esferas, tanto federal como local o municipal, bueno, ello implicado precisamente analizar este tema de manera multidisciplinaria, ¿no? No, como nosotros ya lo hemos visto en esta materia, pues implica tomar medidas y bueno, estas medidas tienen necesariamente repercusión en la libertad de las personas, en los derechos de las personas, siempre con miras a, bueno, debería de ser, habría que analizarlo en cada caso, con miras a proteger la salud de la comunidad, la integridad física ante una pandemia de este tipo, ante la posibilidad de un contagio y pues bueno, eso implica precisamente que, que nosotros tomemos vamos, nuestra responsabilidad con quedarse en casa, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado por parte de las autoridades, quedarse en casa, pues bueno, es precisamente si no salir solamente en casos estrictamente necesarios, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes saben, la interpretación de lo que es actividades no esenciales, pues también ha sido objeto de debate, ha sido objeto de interpretación, que como nosotros sabemos, la norma siempre es dado a que es necesario interpretarla, ¿no? O sea, no es una norma lineal en la cual las personas todas reciben el mismo mensaje por parte del legislador, sino que siempre es objeto de interpretación y de aclaración, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? En estas conferencias de prensa relacionadas con el COVID y bueno, ahí es donde se da lugar a una multiplicidad de interpretaciones y de respuestas relacionadas con este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, vamos a hacer una especie de de lista de asistencia, de toma de asistencia. A ver, no sé si me escuchan. Digo a todo Sí, esto. profe, sí lo escuchamos. Se Muy lo bien. escucha todo bien, profe. Ok, a ver. Bueno, yo sé que es el primer día que estamos con este formato. Y pues bueno, vamos a tratar de que sea lo más fácil, lo más práctico. Y yo les pediría que ahí hay una función en el cual ustedes pueden habilitar su micrófono y pedir la palabra y bueno, solicitar ahí poder unirse a la discusión y con todo gusto atendemos las dudas. Entonces, ya tenemos aquí 19 personas y pues bueno, voy a nombrar lista. Y bueno, les pediría que para nombrar lista, ustedes ahí tienen habilitado el micrófono. En medida que escuchen su nombre, habilitan su micrófono y pues bueno, ya dicen. Pero bueno, vamos a empezar. Ancona, Cámara, Carmen, Cecilia. Presente. Muy bien. Muy buen día a todos, jóvenes. Atristain Gutiérrez Michel. Presente. Díaz Ponce Plasencia Ana Paula. Aquí, profe. Muy bien. Fiorentino Mora Alesia Paola. Aquí, profe. Muy buenos días. Buenos días.
Flores Campos Jorge Alejandro. Flores Aquí, Campos. profe. Muy bien. Fonseca Vázquez Félix. Presente, profesor. Muy bien. Buen día. Frías Gómez María Fernanda. Presente. Muy bien. Islas Ramírez María Fernanda. Presente. Muy bien. Maldonado Rodríguez Luz Elena. Presente, profe. Buen día. Medina Peñuñori María José. Medina Peñuñori María José. Miranda Flores Alonso Enrique. Ok, ya había Medina Peñuñori. Miranda Flores Alonso Enrique. Miranda Flores. Ok, muy bien. Orozco Gorjón Diego Sebastián. Orozco Gorjón Diego Sebastián. Pimienta González Néstor Emiliano. Aquí, maestro, presente. Muy bien. Pineda Calderón Carlos. Buenos días, profe. Aquí, presente. Muy buen día. Pisano Valenzuela Mario. Presente, profe. Muy bien. Mario Ramos Ortiz Rodolfo. Presente, profesor. Buenos días. Muy buen día. Muy buen día, Rodolfo. Romano Bernal Andrea. Presente, profe. Muy buen día. Vázquez García Luis Omar. Presente, prof. Muy bien. Buen día. Velázquez Barocio Manuel. Presente. Muy bien. Ramos Acosta Arce. Ramos Acosta. Frías Ramírez Juan Manuel. Presente, profe. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Ok, jóvenes. Pues bueno, ok. Vamos a continuar. Pues bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto que estemos, que sigamos, que continuamos por este medio. Bueno, es la tecnología ha implicado, digamos, que hagamos uso de manera más de lo habitual para precisamente comunicarnos, ¿no? Seguir con nuestras actividades en la medida de lo posible. Y pues bueno, ha reflejado también pues muchas cuestiones, tanto positivas, pero pues también hay negativas, ¿no? Pues bueno, ahí dentro de lo que cabe, de lo posible, pues este es el medio que tenemos para comunicarnos y pues bueno, pues nos mantenemos en comunicación por este medio. Ya saben, las clases serán por este medio. Yo por ahí la clase se está grabando. Todavía no tengo mucha experiencia con este método, pero bueno, voy a tratar de colgarla también en el Moodle para cualquier cuestión relacionada con la materia para efectos de repasarla en algunas, como sabrán las clases anteriores, es muy importante, eso sí, dejarlo en claro que a lo largo de la clase se hacen preguntas y esas preguntas más que nada pues van a ser objeto de la evaluación, ¿verdad? Van a ser objeto de examen, sobre todo pues bueno para analizar todos los temas que estamos viendo y y pues bueno, así va a ser la dinámica. Por eso yo les pediría que pues no dejen de tomar apuntes. Las preguntas que se hagan en esta transmisión, pues bueno,
se tome nota y, bueno, pues tener acceso de alguna manera a esta sesión a través de la plataforma, ¿no? Por ahí hay, hay un chat donde algunos de ustedes me están... Las calificaciones de este parcial ya las tiene la coordinadora. No, no tardaría, yo creo, en subirlas al sistema, pero ya las tiene desde la semana pasada. Y bueno, yo creo que Profe, sí, el examen pasado estuvo muy difícil a comparación de cómo lo hacías normalmente. ajá, Todavía que fue online, no lo pusiste peor y que las clases eran en un video de 1 hora y media, bien difícil el examen. sí, bueno, sí, estamos conscientes de la complejidad del asunto, bueno, de este formato. Pero bueno, de alguna manera podemos decir que el examen era a libro abierto, ¿no? Digo, tenían ahí las diapositivas, tenían 2 horas para contestarlo y sí había un poquito más la complejidad, pero yo les podría decir que lo pasaban sin problema con las diapositivas en la mano, digo, pero aquí, bueno, lo que se trata es de tener bien claro las tareas, bien estudiado lo que se vio en clase, las preguntas, no solo las diapositivas, sino abundar en los temas que se vieron, en el material que ustedes ya tenían a través de las tareas. Y pues bueno, sí, o sea, sí está difícil, pero yo les diría que tenían los medios para resolverlo. Como les digo, es como esos exámenes de que a libro abierto, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco aquí, eh, les podría decir que quienes, por lo general, nadie está reprobado, o sea, sí se vio quién estudió, porque quien estudió se vio que pudo encontrar la respuesta sin dificultad, ¿no? Que fue pues la mayoría de ustedes. Bueno, me parece que esta le fue bien. Michelle, ¿verdad? Michelle Atristain. Y bueno, por lo general hubo buenas calificaciones, no vi ahí sorpresas. Entonces sí estuvo difícil, pero pues sí estuvieron al, al, este, al nivel, pues, del reto, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, el final, pues va a ser similar. Por eso, desde ahora, los invito a tomar nota desde las últimas clases. El final no va a ser acumulativo, va a ser a partir después de todo lo que hemos visto en el segundo parcial. Y bueno, ahí, como les digo, tomar nota de las preguntas nos van a servir mucho para identificar, bueno, qué va a ser lo que va a venir en el examen, ¿no? Entonces, digo, sí estuvo difícil, pero bueno, pues ahora sí que es lo que, eh, pues se fue al libro abierto, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera tienen la información, pero sí no dejar de ver las clases en línea, de apuntar, de identificar cuáles los problemas que estamos discutiendo, que estamos analizando, para tener en claro qué es lo que vamos a analizar al momento del examen, ¿no? Entonces, Profe, bueno, ¿cómo va a ser el examen final? el examen final, ¿cómo va a ser? O más bien, ¿qué temas va a abarcar?
Sí, va a ser después de del segundo parcial, ¿no? Después del segundo parcial, todo lo que hemos estado viendo, ya hasta la última clase, ¿no? Sí, O eso sea, desde la clase del sistema jurídico de los derechos humanos, es por correcto, así sí. decirlo. Así Ah, ok. exactamente. Sí, del Ok. sistema público de los derechos humanos, les voy a pasar las diapositivas que van a ser, así es la diapositiva, me parece la 16, es el nuevo sistema jurídico de los derechos humanos, y ahí la última pregunta que vimos es la diferencia entre la pirámide kelseniana y el nuevo bloque de constitucionalidad y convencionalidad. A partir de ahí en adelante, pues va a ser objeto de examen. Sobre todo, pues ustedes ya lo vieron, lo que es la interpretación conforme, el principio pro persona, el caso del pagaré, el caso, bueno, ahí se hicieron algunas preguntas relacionadas con lo que era la teoría de la imprevisión, las diferentes formas de la interpretación pro persona. Acuérdense que es en sentido amplio y en sentido estricto. La preferencia normativa, el ejemplo de una constitución local en Guerrero, que la constitución establecía un trato menos favorable al justiciable y el código electoral local establecía un mejor tratamiento, y entonces se aplicó el código y no la constitución local, ¿no? Todo eso fue, que ha sido materia de análisis específico, ¿no? Va a ser objeto de examen. O sea, como ejemplo, la diferencia entre la interpretación constitucional y la ley ordinaria, el control de convencionalidad, si es compatible con el positivismo jurídico, qué es la interpretación lineal o monológica de la subsunción, a diferencia del nuevo esquema dialógico, cuál es la diferencia entre ser discrecional y ser arbitrario, ¿no? O sea, todo eso que vimos en la clase, pues bueno, va a ser objeto de evaluación. O sea, en sí va a venir toda la presentación del segundo parcial y la del tercero. Ajá, no, bueno, es a partir de la diapositiva 16. Sí, es que esa presentación dice Filosofía del Derecho final, ¿no? Es la número 3. Pero bueno, ahí es la diapositiva 16, ¿no? Pero sí. Es que no nos subió la Es que presentación. dice 69. Ok. Muy bien, entonces yo voy a subir la presentación que abarque todo, en eso no se preocupen. Y pues bueno, voy a revisar ese tema de la presentación. Gracias. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda? Ok, pues vamos a continuar. Okay. A ver, nos quedamos. La clase pasada estamos terminando lo que era el tema del pagaré, ¿no? De cómo en el control de convencionalidad era fundamental advertir cuándo era posible y era necesario tomar en cuenta diversos parámetros para que el juez tuviera la posibilidad de disminuir la tasa de interés pactada, ¿no? Entonces, aquí el juzgador
de manera oficiosa tiene la obligación de analizar si en ese caso, si en esa transacción no se estableció una tasa notoriamente excesiva. Y decíamos que para ello la jurisprudencia había definido algunos parámetros, no quiere decir que sean todos, ¿no? Entonces, aquí es importante advertir, y va muy de la mano en todo lo que hemos estado analizando, que pues el juez no puede recurrir a la ley como la única fuente del derecho, sino que esta jurisprudencia deja muy en claro la necesaria interpretación que debe realizar el juez de manera prudencial y de oficio para advertir si en este caso hay una violación a los derechos humanos, en este caso el establecimiento de una tasa excesiva, nugatoria, y que, como lo vimos, vulnera lo que es la dignidad de la persona humana, en tanto que prohíbe la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Como nosotros ya lo señalamos. Entonces, esto viene muy de la mano en lo que señala la contradicción de tesis que se resolvió en la famosa contradicción de criterios 293, diagonal 2011, la jurisprudencia 21, diagonal 2014, que dice que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. A ver, aquí algo muy importante. Antes, en el caso Radilla, aquí sí hay un cambio importante. La jurisprudencia anterior decía que solamente cuando el Estado mexicano haya sido parte en el litigio, solamente es obligatoria la jurisprudencia. Pero aquí estamos ante un esquema anglosajón. Fíjense, esto es importante. Esto es importante como sería una especie de pregunta de examen, ¿no? A ver. Antes, en el caso Radilla, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente era vinculante si el Estado mexicano fue parte. Pero ahora, con esta tesis que comentamos, la 21 del 2014, del Pleno, la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana es obligatoria, pero en todos los casos. O sea, independientemente que no haya sido un caso en el cual haya sido juzgado el Estado mexicano. Entonces, si hay un cambio de criterio por parte de nuestra Corte al decir que opera lo que en la doctrina anglosajona es el stare decisis, stare decisis, o la doctrina del precedente judicial, o la doctrina de la fuente de derecho primordial es la costumbre, o sea, lo que van emitiendo los jueces en los casos concretos, ¿no? La doctrina del precedente judicial. Entonces aquí es muy interesante ver de cómo este esquema de control de convencionalidad ha traído al derecho mexicano una especie de vientos de cambio en el cual nos acercamos cada vez más a lo que es el derecho anglosajón, porque aquí toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria, independientemente de si haya sido o no parte el Estado mexicano, ¿no? Entonces, sí se ve aquí la diferencia en cuanto a que
la obligatoriedad o la vinculatoriedad de la jurisprudencia es en todos los casos. O sea, rige lo que es la doctrina del precedente judicial. Y dice la jurisprudencia que cuando no haya sido parte, en el caso del Estado mexicano, pero siempre y cuando puedan ser aplicables las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, o en todos los casos debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, o de ser posible debe aplicarse el criterio pro persona. O sea, ahí en esta tesis, en la 21/2014, establece una serie de pasos en el cual resulta vinculante la jurisprudencia, precisamente tras analizar cuándo es más favorable a la persona. No me quiero meter en cuestiones particulares en donde hay una jurisprudencia que dice la Suprema Corte Nacional dice que que la jurisprudencia de la Corte Interamericana no puede dar cabida a dejar de aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, que prevalece la jurisprudencia de la Corte Nacional, de nuestra Suprema Corte, y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana quede en segundo término. Eso, a mi modo de ver, bueno, no es desafortunado, porque acuérdense, estamos en un esquema abierto a interpretar el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, en donde no podemos definir con criterios a priori, ojo, no podemos decir a priori una jerarquía normativa si no analizamos cada caso, ¿no? Entonces, ahí, fíjense, está la problemática. Todavía es un debate actual, no se ha cerrado. Todavía esto de la prevalencia del derecho internacional, de los derechos humanos, y en todo caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿qué pasa si contradice, si hay una contradicción de criterios entre la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana y la jurisprudencia nacional, ¿no? Profe, Aquí. ¿puedo explicar eso, perdón? El tema de, o sea, entiendo el punto que no vincula, si choca, pero no me quedó claro cuando mencionó a priori, ahí me brincó, no sé si lo pudiera... Sí, exactamente. Hay una jurisprudencia de nuestra Suprema Corte posterior a esta que dice que cuando existe una jurisprudencia de nuestra Corte Nacional, o una jurisprudencia incluso puede ser bueno, dejémoslo en jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, ¿no? Del máximo órgano. Ya ni hablemos de los colegiados. Pero digamos que hay una jurisprudencia de nuestra Suprema Corte que contradice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decimos que bajo este criterio de la jurisprudencia 21/2014, pues prevalece la más favorable, ¿no? Digamos que hasta ahí está bien esta jurisprudencia. Pero hay una jurisprudencia posterior que ustedes van a ver, luego les paso bien el dato, que dice que la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana no puede inaplicarse. No puede inaplicarse para dar lugar a aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, este criterio dice, prevalece la jurisprudencia de la Corte Nacional, ¿no? Entonces, ahí está, en esta jurisprudencia que les digo, posterior, que a mi modo de ver es desafortunada, porque decíamos,
a priori no podemos establecer jerarquías formales, ¿no? O sea, de decir, siempre va a prevalecer la jurisprudencia nacional. Entonces hay una contradicción, porque no siempre puede prevalecer, porque como dice esta misma jurisprudencia 21 del 2014, es necesario analizar cuál es la jurisprudencia que otorga un mayor beneficio, porque puede ser que no sea la jurisprudencia nacional y que tengamos que aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, aquí el problema surge cuando definimos a priori que siempre va a prevalecer la jurisprudencia nacional, o sea, la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en el control de convencionalidad lo que implica es analizar cuál es la jurisprudencia más favorable o la norma más favorable a la persona, ¿no? O sea, aquí es decir, que en la jurisprudencia posterior que dice que prevalece siempre la jurisprudencia nacional, pues es definir a priori que vamos a tener siempre la razón, ¿no? Entonces, en el control de convencionalidad esto no es correcto porque el constituyente, nos podemos equivocar, ¿no? La Constitución se puede equivocar, como ya vimos en el caso, la última tentación de Cristo contra Chile, Olmedo Bustos se llama el caso, Olmedo Bustos contra Chile, en donde se declaró inconvencional un artículo de su Constitución. Entonces, si nosotros definimos a priori que la fuente del derecho nacional, que es la Constitución o la jurisprudencia nacional, siempre va a tener la razón, pues ya empezamos mal, ¿no? No sé si se entienda. Sí, profe, estoy buscando la jurisprudencia y luego si la encuentro ahí se la paso. Ah, sí, por favor. Sí, la jurisprudencia dice, algo así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se puede inaplicar por aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? Habla de una... del 14, prof, que dice que en él, pero es de la primera sala, no es del pleno. Ahorita si encuentro algo le Muy bien. hace muchísimo. Perfecto, Luis Omar. Así es. Entonces, o sea, el debate sigue, o sea, no es un tema zanjado, no es un tema que ya concluido. Siempre en los debates académicos siempre surge este tema de hasta dónde llega lo que es el derecho, es que, a ver, ¿cómo estás, mi nena? Estoy en clase. Bebé? Nos vemos al ratito a desayunar. Ay, perdón la interrupción. Pero ya saben esto del home office, ¿no? Hay situaciones inesperadas. Llega mi niña para decir, pues, ¿dónde está mi papi, no? Y pues bueno, aquí vamos a ver si la encontramos. A ver. Muy bien, a ver qué nos da. Pues ese es el caso, ¿no? Entonces, la contradicción de criterios 293 vino a traer ciertos problemillas, ¿no? Entonces, aquí está.
Sí, bueno, después de esa tesis se han emitido muchas jurisprudencias, pero bueno, luego les paso el dato y la incluyo en la presentación, ¿verdad? Sí, ya después de esa se emitieron muchas que precisamente dan lugar a diversas interpretaciones, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión. No podemos definir a priori cuál jurisprudencia prevalece si no analizamos cuál da un mejor tratamiento normativo. Y esa es la respuesta que nos dice la jurisprudencia número 20, la que acabamos de comentar es la 21 del 2014. Pero si nosotros vemos la jurisprudencia número 20 del 2014, ahí vamos a advertir que los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, dice, constituye el parámetro de control de regularidad constitucional, pero aquí viene lo malo, ¿no? Dice, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa de los derechos humanos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Ah, caray, igual ya no quedó claro. Entonces, no que prevalece la norma que mayor beneficie, si al final, si se establece que hay que aplicar la norma más favorable, sea la Constitución y los tratados, pero después se dice en la jurisprudencia, no, es que prevalece, si hay restricciones a la constitucionales, pues prevalece la Constitución. Entonces, hay una contradicción, ¿no? A ver, no sé si se entienda la complicación. Es muy parecido a lo que pasa con la jurisprudencia, ¿no? De que al final prevaleció la jurisprudencia nacional. Bueno, en esta tesis, en la jurisprudencia 20 del 2014, dice que prevalece las restricciones constitucionales, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia dice, las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Fíjense bien, lo que dice esta jurisprudencia es, no hay jerarquía. No hay jerarquía entre Constitución y tratados internacionales. Sí recuerdan, ¿no? La pirámide kelseniana y ahora el nuevo bloque de constitucionalidad, las diferencias que hay. Antes prevalecía solo la Constitución y todas las normas estaban por debajo de la misma. Ahora, en materia de derechos humanos, la Constitución y los tratados están al mismo nivel. Y es correcto lo que dice al principio esta jurisprudencia, la 20 del 2014, dice las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, o sea, se refiere, sea constitucional o sea internacional, o sea, Convención Americana de Derechos Humanos, dice, no se relacionan en términos jerárquicos. Eso es correcto, pero inmediatamente viene la contradicción, ¿no? Cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. Esto, a mi modo de ver, y bueno, ahí tengo un trabajo que así lo he tratado de justificar, en donde pues que hay las contradicciones de la contradicción de tesis, valga la redundancia, de esta 293 fue que
se contradice porque cuando dice que no hay una relación de jerarquía entre Constitución y tratados internacionales, al final se contradice porque cuando señala que haya restricciones en el texto de la Constitución, prevalece la Constitución. Entonces hay una contradicción. La contradicción es, ¿son iguales o no son iguales? ¿Están al mismo nivel jerárquico o al final prevalece alguna de las dos normas, o la Constitución o los tratados internacionales? ¿Cuál es la posición correcta? La posición correcta es que los dos están al mismo nivel y que no hay una jerarquía entre las dos normas, sino que hay que advertir la más favorable. Esa es la posición correcta. A ver, aquí no sé si hay alguna duda. ¿Cuál es la posición correcta en control de convencionalidad? Pues que no haya una jerarquía entre Constitución y tratados internacionales. No sé si aquí hay alguna duda. ¿No? ¿Dónde está la contradicción? Fíjense bien, esto es importante. La contradicción reside cuando dice, sin embargo, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta contradicción de criterios? Que regresamos a la pirámide que él señala. Ese es el problema de esta contradicción de criterios. Si en el examen pregunto cuál es la contradicción en la que incurre la jurisprudencia 20, diagonal 2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta jurisprudencia fue emitida con motivo de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, ¿cuál es la contradicción? Pues la contradicción es que primero dice que no hay jerarquía entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, e inmediatamente después afirma que si la Constitución establece una restricción a los derechos humanos, prevalece la Constitución nacional, ¿no? Profe, ¿y del debate publicado no se desprende alguna explicación a por qué está eso, o de la propia ejecutoria? Sí, fíjese que usted está preguntando algo que es, como le digo, esencial en el debate actual del control de convencionalidad. ¿Qué fue lo que dijo el ponente de esta contradicción de criterios 293? Arturo Saldívar, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte, sostuvo que al final se puso esta excepción porque fue la única decisión posible. Para que se aprobara esta jurisprudencia tuvo que ceder, así lo ha dicho el ministro, lo dijo en muchos foros y lo ha dicho también prólogos a libros, en varios foros, ¿no? Él dijo lo siguiente, él dijo, pues fue la única decisión posible para que se aprobara esta tesis en esos términos, ¿no? Y me refiero en esos términos es de que sí estuvieron todos de acuerdo diciendo que la Constitución y los tratados están al mismo nivel, en eso están todos de acuerdo, porque así lo dice el artículo primero constitucional,
Pero luego viene la controversia. Y la controversia es, pero si hay restricciones a los derechos humanos, ¿cuál prevalece? ¿Las que establece la Constitución? ¿O si hay un mejor tratamiento o una mejor interpretación en los tratados internacionales o en la jurisprudencia internacional, se aplica la jurisprudencia internacional o el mejor tratamiento que viene en los tratados internacionales? Pues esta jurisprudencia cae en esa contradicción diciendo, no, pues prevalece la Constitución Nacional, ¿no? Esa fue la explicación. Esa ha sido la explicación. Por supuesto, pues esta explicación no viene en el contenido de la ejecutoria. Esta explicación la ha dicho el propio ministro Arturo Saldívar. Él desde un principio estuvo de acuerdo con lo que, y no, siempre ha estado de acuerdo con que Constitución y tratados internacionales están al mismo nivel y no podemos definir a priori jerarquías. ¿Cuál prevalece? A priori me refiero a eso, ¿no? Ya lo comentamos. A priori no, siempre prevalece la Constitución Nacional. Pues eso es lo que, el error en el que incurrió la jurisprudencia 20 del 2014. Primero dice, derechos humanos, independientemente de su fuente, Constitución o derecho internacional, no hay jerarquía, pero inmediatamente después dice, pero si hay restricciones, prevalece la Constitución. Error, ¿no? Error, o sea, te contradices porque no puedes sostener primero que no hay jerarquía y luego que sí lo hay, ¿no? Es una contradicción. Esto, pues bueno, los doctrinistas que han estudiado esto lo han señalado así claramente, ¿no? Entonces, que volvemos al esquema soberanista, que volvemos a la vieja pirámide kelseniana, en donde la Constitución es la que prevalece en todo caso. Aquí hay yo le llamo que aquí hay una antinomia, ¿no? Una antinomia porque no podemos decir que están en un régimen de igualdad e inmediatamente después decir que prevalece la Constitución Nacional, si establece restricciones. Porque siempre, cuando hablamos de interpretación, vamos a tener que definir la razonabilidad de esas restricciones constitucionales. Y razonabilidad me refiero en que el legislador no puede tener carta abierta a restringir los derechos humanos como le plazca, sino que tiene necesariamente limitantes y, como lo vamos a ver a continuación, el principio de proporcionalidad nos da algunos mecanismos o esquemas para definir cuándo el legislador se puede exceder. El legislador ordinario, pero incluso el constituyente se puede exceder. Ahí, acuérdense del caso, la última tentación de Cristo contra Chile, en donde estableció la censura previa en la Constitución. Eso fue inconvencional. Entonces, no sé si queda claro el tema. No sé si queda claro aquí. Luis Omar, ¿verdad? Sí, profe, clarísimo. Sí, como verás, no es un tema pacífico, es un tema que sigue en la palestra y va a seguir porque es difícil renunciar a este esquema
formalista de la pirámide kelseniana. Da mucha seguridad pensar que hay una norma nacional que establece la supremacía constitucional bajo este esquema rígido nacionalista. Pero a ver, yo quiero recordarles qué pasó en la Alemania nazi. Pues el derecho nacional estaba pervertido, era un derecho injusto, notoriamente injusto, y la injusticia extrema no puede ser derecho. Se le otorgaban facultades omnímodas al Führer, al líder de esa nación, quien concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Bueno, el judicial, pues ya sabemos que los jueces eran nazis y tenían la ideología y eran controlados por el sistema, y entonces, pues bueno, prevaleció el derecho nacional. Ese es el problema en donde adoptamos esquemas nacionalistas. Bueno, ¿qué pasó con Venezuela? Venezuela no estuvo de acuerdo con la Corte Interamericana y se salió del sistema interamericano. ¿Qué pasó con Trinidad y Tobago? Pues aplicaba la pena de muerte, no estuvo de acuerdo con las sentencias de la Corte Interamericana y se salió del sistema interamericano. Esa es la cuestión. O sea, ese es el problema. Cuando no estás de acuerdo con el sistema interamericano y pues nomás miras al interior, caes en un ostracismo jurídico, caes en un monólogo en lugar de aceptar este diálogo jurisprudencial que se da a nivel de vertical, ¿no? Vertical me refiero que es, ahorita lo vamos a ver, que es entre la Corte Interamericana y el sistema nacional, ¿no? Entonces, todo este diálogo jurisprudencial se pierde, ¿no? Yo le llamo que se rompe con el círculo hermenéutico y se vuelve a erigir de sus escombros, de sus cenizas, la vieja pirámide kelseniana. Porque precisamente vuelves a encumbrar a la Constitución como la norma de mayor jerarquía. Y aquí está la falacia. La falacia es que prevalecen las restricciones constitucionales. Pues espérame, si hay un tratamiento más favorable en la jurisprudencia internacional o en la Convención Americana de Derechos Humanos o en cualquier tratado internacional de derechos humanos, pues debe prevalecer, aunque no sea el derecho interno. Ahí está el problema. Esa es la contradicción. Que esas restricciones vienen en un texto constitucional que puede ser injustificado, ¿no? Aquí sí quiero hacer un pequeño apunte. A ver, y que puede ser materia de examen. La doctrina de el margen de apreciación nacional. A ver, ¿qué es esto del margen de apreciación nacional? Esta doctrina del margen de apreciación nacional es una doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dice esta doctrina? A ver, existen costumbres, tradiciones jurídicas arraigadas en determinados países que conforme a sus situaciones especiales se puede establecer ciertas restricciones a los derechos humanos. Entonces, me explico.
en no todos los países, como por ejemplo el sistema normativo indígena, ¿no? Esto es muy claro al momento de definir que determinados países tienen ciertos usos y costumbres. Como por ejemplo, la constitucionalidad y convencionalidad de establecer el tequio, que son trabajos forzosos a la comunidad. Nos preguntaríamos si es constitucional o convencional establecer estos trabajos forzosos a la comunidad, y nos preguntamos si estos trabajos forzosos son razonables, son aceptables, o es un trato desfavorable a los derechos humanos de estas personas pertenecientes a comunidades indígenas. ¿Cómo la ven? O sea, ¿qué es lo que dice el margen de apreciación nacional? El margen de apreciación nacional sostiene que conforme a las tradiciones, a la realidad específica de cada nación, puede establecer ciertas restricciones a los derechos humanos que pueden ser justificables para esa nación en lo particular. Como ejemplo, en México se establece el tequio. El tequio son los trabajos forzosos a la comunidad, pero forzosos en el sentido de que si quieres contender para un cargo público, debes demostrar que cumpliste con el tequio, que cumpliste con estos trabajos forzosos como decimos entre comillas, porque no es de que te van a castigar con pena corporal, te van a azotar, te van a meter a la cárcel o te van a meter al cepo, como le llaman, ¿no? Que son estos hoyos o pozos en donde no les dan de comer y no les dan agua y casi se mueren de inanición o de sed, que eso sí es un castigo trascendental que viola la dignidad de la persona. Pero el tequio no implica eso. El tequio implica, ¿quieres acceder a un cargo público? Debiste de demostrar haber realizado trabajos a la comunidad. ¿Por qué? Porque es parte de la cosmovisión de esa comunidad indígena, de ese pueblo o comunidad indígena, ¿no? Que para pertenecer a esa comunidad, pues debiste previamente aportar digamos, a esta entidad intangible llamada comunidad, porque es parte de su cosmovisión. Ese es el margen de apreciación nacional. El margen de apreciación nacional indica que cada nación, cada país puede tener ciertas restricciones a los derechos humanos, pero que están justificadas porque conforme a esas costumbres, usos y costumbres, se exige determinadas obligaciones, ¿no? Que son propias de esa comunidad, ¿no? Entonces, no sé si quede claro. Margen de apreciación nacional puede lugar a tener restricciones, pero que estén justificadas. Por supuesto que no puede estar justificado el que se permita que, no sé, se castigue, se pueda castigar a la mujer, que se permita que el esposo le pegue, ¿no? O castigar a cualquier persona por no cumplir con los trabajos forzosos. O sea, todo lo que implique una restricción o menoscabo a la dignidad humana. A diferencia del tequio, que implica que si quieres acceder a un cargo público, demuestra que has cumplido con estos
con estos trabajos en beneficio de la comunidad, que son parte de su cosmovisión, que es parte de sus usos y costumbres, para demostrar que estás con la comunidad, que compartes esos usos y costumbres obligatorios, ¿no? Con esta percepción de que es obligatorio, de que es necesario para la comunidad. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, con esto del margen de apreciación nacional. ¿Todo claro? Muy bien, margen de apreciación nacional. A eso nos referimos con que puede establecerse restricciones, pero fíjense bien, a ver, pregunta, a diferencia del margen de apreciación nacional, y es parte de la pregunta que habías hecho Félix, ¿verdad? Félix, ¿sí? Félix Fonseca, ¿no? No, yo no, profesor. Ay, perdón, me estoy equivocando. No, Luis Omar, ¿verdad? Luis Omar. Sí, prof. Sí, de que decías, a ver, esto del margen de apreciación nacional es importante. A diferencia de que no puedes establecer jerarquías previas, de que siempre prevalece el derecho nacional o la Constitución nacional o la jurisprudencia nacional, es muy diferente con el margen de apreciación nacional. El margen de apreciación nacional te permite valorar los usos y costumbres internos. Pero ojo, usos y costumbres, o sea, situaciones especiales. A ver, como ejemplo, otro tema. ¿Creen ustedes que si el tema del arraigo, sí saben lo que es el arraigo, ¿no? El arraigo es una medida cautelar establecida por un juez que al no tener los elementos para sujetar a proceso, para vincularlo a proceso, se emite esta medida para restringir el derecho de tránsito, el derecho de circular, de transitar por la República y arraigarlo a cierto domicilio a una persona que está siendo investigada en materia de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que sucede? Ya la Corte dijo que el arraigo es constitucional. Hubo una reforma constitucional. Pero a ver, si llega este caso a la Corte Interamericana, que dice que, pues bueno, si no hay una causa probable, no hay elementos para estar vinculado al proceso, pues no puedes estar de manera ahí por un tiempo considerable arraigado, restringido en tu derecho a circular, a transitar por el territorio nacional, cuando todavía no tienes los elementos y hay un tiempo considerable en el cual pues no puedes ejercer tus derechos, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Para México sería lícito, sería constitucional o convencionalmente válido establecer el arraigo, o se está acá incurriendo en un exceso. Es válido bajo el margen de apreciación nacional, dado que existe esta situación de inseguridad, de asesinatos, de crímenes, de desaparecidos, que existe a lo largo del país. Es lícito establecerlo como una medida adecuada para nuestro país, o no se puede aceptar bajo cualquier argumento nacionalista. A ver, quisiera escuchar a alguno de ustedes. No, profe, de malo. Imagínense que usted es un constitucionalista español y llega
a México y ve que le están sacrificando, le están sacando el corazón a un brother, ¿no? Ujú. Y dice, no, déjalos, es un margen de apreciación. O sea, eso está pésimo. ¿Quién les dijo? O sea, lo que está mal, lo que está bien y punto. Así es, exactamente. O sea, y es un poco lo que acabamos de decir, que se está rompiendo con el círculo hermenéutico, que se está rompiendo con el bloque de constitucionalidad, de siempre buscar el mejor tratamiento normativo. Es que podemos decir, sí, es que hay un estado de incertidumbre, de inseguridad jurídica, entonces vas a permitir que se violen derechos humanos. Ay, es que los derechos humanos siempre defienden a delincuentes. No, a ver, recordemos que las dictaduras se han construido bajo ese argumento, ¿no? Bajo el argumento de que siempre hay un bien mayor, la seguridad nacional. Pues, ¿qué pasa? Pues el Estado termina siendo un dictador, ¿no? Termina decretando medidas y desproporcionadas para otros fines, incluso fines que no son los jurídicos, sino que pueden ser políticos, de venganza, para reprimir a los contrincantes políticos, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho cuidado con esta doctrina del margen de apreciación nacional cuando se interpreta de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del tequio, pues nosotros pudiéramos entender que una comunidad indígena estableciera estos trabajos que son obligatorios para quien quiera ser candidato, pero no para todos, y también no establecer trabajos forzosos como tipo esclavitud, de que tendrían que, no sé, ir a una mina o a cosechar o a trabajar la tierra como un castigo, ¿no? Entonces, el margen de representación nacional es complejo, no es aceptable en todos los casos, sino que precisamente es necesario advertir cuál, cuál es esta extensión o cuál es, hasta dónde es aceptable interpretarlo de manera adecuada, ¿no? Y como bien lo dice Luis Omar, no podemos decir, es que en México pues es aceptable pues los sacrificios a los dioses, ¿no? De los aztecas, ¿no? Les arrancaba el corazón, es que es un margen de apreciación nacional, ¿no? Entonces, pues por supuesto, todo eso son costumbres que violan derechos humanos. No todas las costumbres son lícitas, son constitucionales. Hay costumbres desproporcionadas y sí el margen de apreciación nacional no puede dar lugar a justificarlas, ¿no? Pues muy bien. Sí quedó claro, margen de apreciación nacional. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe, gracias. Muy bien. Muy bien, pues bueno, ya pasado esto, vamos a empezar un poco con un tema que vamos a continuar en la siguiente clase, pero solo de manera introductoria. Vamos a ver qué es la doctrina del precedente judicial, un poco de lo que ya estamos viendo en el control de convencionalidad. ¿Qué es esto de la doctrina del precedente judicial? Y que ya en México se está implementando a partir de lo que acabamos de ver con la jurisprudencia interamericana, que ya no es este esquema de reiteración de criterios, 5 en un mismo sentido, ininterrumpidos, o cuando resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los plenos de circuito, cuando hay contradicciones entre tribunales de inferior jerarquía,
sea los colegiados o sea las salas, cuando conoce el pleno, pues bueno, aquí ya la doctrina del precedente judicial, el stare decisis, que se forma originalmente de la rama del common law inglés, en donde la regla general, conforme a la cual se fija el derecho, ¿no?, es a través de las resoluciones judiciales, en los casos concretos que son sometidos a la jurisdicción de un juez o un tribunal, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? A diferencia de lo que pasa con el sistema de derecho civil, de tradición francesa, del derecho escrito, aquí se convierte ipso iure, se convierte ipso iure en un precedente normativo que debe ser acatado de manera obligatoria cuando se emite esta resolución en un caso concreto y se vuelve jurisprudencia este caso. Y es aplicable en casos similares, subsecuentes. Básicamente es la doctrina del precedente judicial, ¿no? Que por regla general, conforme esta doctrina, es aplicable en un caso concreto que es sometido a la jurisdicción del tribunal y se convierte ipso iure en un precedente vinculante, que debe ser acatado en casos futuros. Pero a ver, ¿por quién debe ser acatado? Bueno, primero, por el mismo tribunal que lo estableció. Esto es la coherencia en casos futuros. Y también por tribunales u órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía que estén subordinados a aquel, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Aquí la doctrina del precedente judicial rige los principios de coherencia interna, o sea, el propio tribunal debe acatar sus propias determinaciones en casos futuros. Esta es la naturaleza propia del sistema de precedentes judiciales, a diferencia del derecho civil francés, y la verticalidad que tiene que ver con que los tribunales de inferior jerarquía deben acatar las resoluciones de los jueces, como por ejemplo en nuestro sistema, los jueces federales, ¿no? O sea, los jueces de los estados, o digamos la justicia ordinaria, debe acatar las tesis, la jurisprudencia que emitan los tribunales colegiados, los plenos de circuito, o también las salas de la Suprema Corte y el pleno, ¿no? O sea, toda esa verticalidad de la que hablamos, ¿no? Eso es la doctrina del precedente judicial. Y decíamos coherencia. Los principios fundamentales de la doctrina es que la coherencia es resolver conforme a precedentes anteriores, pues en caso, fíjense bien, la coherencia es en caso de abandonar el criterio, resulta necesario manifestar las razones por las cuales se abandona. ¿Qué es lo que sucede? A ver, en el caso de la coherencia, resolver conforme a los precedentes anteriores. La coherencia es fundamental en un sistema judicial porque siempre este principio apela a lo que es la certeza jurídica, la seguridad jurídica de saber a qué atenerse, ¿no? Saber a qué atenerse es acatar lo que ha dicho un tribunal en casos anteriores. Pero, fíjense bien, existe la posibilidad de que este tribunal, en una nueva reflexión, y ahí está la clave, en una nueva reflexión ante situaciones actuales
que en los que implique cambiar el criterio, sea por resoluciones internacionales o resoluciones de tribunales nacionales de otros estados, o sea, supremas cortes, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español o el Tribunal Constitucional alemán o el norteamericano o el del país que ustedes quieran de manera orientadora, nos dé lugar a que nuestra jurisprudencia interna sea reinterpretada y tengamos que abandonar ese criterio, pues es necesario decir cuáles son las razones por las que se abandona el criterio. Y no simplemente, y esto pues desgraciadamente ha sucedido en muchas ocasiones, que vemos una jurisprudencia y dice de una nueva reflexión, ¿no? De una nueva reflexión se cambia el sentido de la anterior, se abandona la jurisprudencia y se establece una nueva interpretación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues bueno, hay una falta de coherencia porque en muchas ocasiones dentro de la sentencia de la ejecutoria no vienen esas nuevas razones o esa nueva reflexión en la cual se abandona el criterio anterior. No vienen, no está el razonamiento, por eso es necesario, para seguir esta doctrina del presente judicial, ser coherentes con las decisiones anteriores. Y si se abandonan, porque ninguna nación está obligada a seguir de manera permanente un criterio, sino que puede ser que por la modificación de las situaciones cambiantes, la dinámica social, cultural, económica de un país, tenga que definir nuevos criterios, porque pudiera ser, a ver, en el ejemplo que hemos dado del margen de apreciación nacional, ¿qué tal si llega un momento dado en el cual en el país ya, digamos, estos usos y costumbres indígenas se han perdido demasiado, ya no hay, ya estos usos y costumbres ya no se les ha dado el sentido que desde un inicio se tenía, sino que se puede ser que en un momento dado se esté mal interpretando y que en cierta comunidad ya en realidad a través de una prueba, como ejemplo, pericial antropológica, se advierta que ya esos usos y costumbres ya no son observados, sino que simplemente se están aduciendo por tumbar a un candidato o lo que sea, de que no cumplió con el tequio, pues bueno, estas nuevas situaciones pueden dar motivo a que se cambie de criterio. O sea, cada país, bajo el margen de apreciación nacional, cada país puede identificar si hay situaciones o sucesos o hechos que den lugar a una nueva interpretación, ¿no? Y que por lo tanto se tenga que abandonar el criterio anterior. Esto es la coherencia, esto es objeto de una nueva reflexión, pero debe estar contenido en la resolución. Pues muy bien, jóvenes, hasta aquí con esta clase. Recuerden, nos vamos a ver el día jueves a la misma hora y por el mismo canal. Ahora sí aplica eso del mismo canal, por el mismo medio. Y pues bueno, ya saben, las dudas. Anteriormente en la plataforma de YouTube no se podían hacer comentarios en el chat en vivo, bueno, en el chat, porque no sé qué, ahí hay una
opción que no permitía realizarlos, no permitía hacer comentarios y nunca la pude habilitar. Entonces, pues bueno, yo creo que es el mejor medio, la mejor manera. Y pues bueno, no dejen de meterse al Moodle para ver las tareas, las actividades. Voy a subir esta nueva presentación únicamente con lo que sería el contenido del final. Igual si tienen dudas, háganmelas llegar, ya sea por este medio. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Ya las calificaciones ya las tiene la coordinación. A la brevedad las va a subir. Igual si hay una duda con el examen, pues lo vemos, no hay problema. Y pues bueno, si no tienen algo más que agregar, pues me despido de ustedes. No sé si alguien de los que nombré en la lista se pudo conectar, que no llegaron. No llegaron a la lista, al pase de lista. A ver, de manera muy rápida. Bueno, ya Medina Peñuñuri ya la tengo. Miranda Flores Alonso Enrique. Orozco Gorjón Diego Sebastián. ¿No? Muy bien, jóvenes. Bueno, pues pedimos aquí. Que tengan buen día. A ver. Gracias, profe. Sí, hasta luego. Que estén Hasta muy luego. bien. Carmen. Bye, profe. Gracias, profe. Alicia Paola, Ana Paula Díaz, Gracias. Andrea Romano, Carlos Pineda, Gracias, profe. Ilia, Gracias, Félix profe. Fonseca, Jorge Alejandro, hasta luego, Juan Manuel Frías, Lucelena Maldonado, Manuel Velázquez, María Fernanda Frías, María José Medina Peñuñuri, Mario Pizano y Néstor Emiliano Pimienta. Que estén muy bien, jóvenes. Muy buen día. Bye. Bye.